En otras oportunidades, ustedes recordarán, ya he hablado sobre la problemática que se presenta en el ámbito del derecho penal precisamente por la irrupción de esta pandemia del COVID-19 en nuestro país. Y también escribí algunos artículos relacionados con este tema, de manera que para no volver, digamos, repetir estos conceptos, quienes estén interesados pueden ingresar y registrarse en mi canal de YouTube, Jorge Bonpadre Digital, y ver y escuchar algunas de mis charlas. Ahora, indudablemente que el virus está causando serios problemas sanitarios en el país, o en gran parte del país, y también genera complicaciones al derecho penal. Veamos qué quiero decir con esto. La transmisión del virus genera una situación, ustedes sabrán, muy dinámica, muy cambiante en su entorno, y también sucede lo mismo o hace lo propio con el derecho penal, como sucede o podría suceder como con cualquier otro cambio sociocultural o de otro tipo que se suceda en una sociedad determinada. Por ello, en esta oportunidad voy a hablar sobre dos cuestiones que me parece que son interesantes rescatar. Una, la cuestión que se plantea con las variables de la situación sanitaria del país, es decir, entre aquellos lugares en donde existe mucha circulación del virus y aquellos otros en los que la circulación es mínima o nula, o casi nula. Y la segunda cuestión tiene referencia con la situación de los médicos que deben optar a quién prestar atención profesional y a quién no, debido fundamentalmente a la insuficiencia de los insumos sanitarios. Son las dos cuestiones que voy a intentar desarrollar brevemente en esta oportunidad. Y el derecho penal no solo debe estar atento a estas situaciones, sino que también se debe adaptar a estas nuevas circunstancias. Y esto es lo que me parece a mí que puede estar sucediendo en la actualidad. Si bien no ha pasado mucho tiempo desde que se dictaron aquellos primeros decretos, ustedes recordarán en el mes de marzo, fundamentalmente el decreto 297 de 20 de marzo, a través del cual se dispuso una medida de aislamiento social preventivo y obligatorio y la prohibición de circular en todo el territorio nacional. Entonces después de casi 80 días de aislamiento obligatorio, la situación descrita en aquellos primeros decretos ya no es la misma, indudablemente, que la que tenemos en la actualidad, especialmente en varias regiones del país, como vamos a ver en un rato más. Por lo tanto, creo yo que debemos repensar acerca del análisis jurídico penal que se hizo en aquella oportunidad, pues como veremos en un rato más, no es lo mismo, me parece, romper un aislamiento obligatorio o una cuarentena, si ustedes quieren, como se reguló en aquellos decretos 260 y 297, que romper un distanciamiento obligatorio. Pues lo primero, romper la cuarentena, conlleva sanciones hasta el día de hoy, mientras que lo segundo, romper un distanciamiento obligatorio, podría no llevar sanciones o en su caso podrían tratarse de infracciones administrativas o no pasar absolutamente nada. Veamos enseguida cómo encaramos o abordamos esta problemática. En ciertas regiones del país, como por ejemplo en mi provincia, en Corrientes y en muchas otras, ha dejado de ser obligatorio el aislamiento social y preventivo que fue dictado en aquel decreto de marzo 297. Siempre, claro, que se den ciertas condiciones, es decir, se dé cumplimiento a una serie de condiciones que están impuestas por un nuevo decreto que es el número 520, dictado el 7 de junio de este año. Recapitulemos. Primero, el decreto 297, aquel del 20 de marzo, que dispuso el aislamiento obligatorio, está en vigencia en todo el país. Esto hay que decirlo con todas las letras. De manera que en principio siguen siendo de aplicación las normas penales que se mencionaron en dicho decreto, los artículos 202 y 205 del Código Penal. Este es el principio general. En segundo lugar, el aislamiento social y preventivo sigue siendo obligatorio, precisamente en virtud de lo que establece el artículo 10 de este decreto 520 que hice mención hace un ratito, en donde, en determinadas áreas del país,
el área metropolitana de Buenos Aires, que comprende la ciudad autónoma y 40 partidos de la provincia de Buenos Aires, en el departamento de San Fernando, Resistencia, provincia del Chaco, los departamentos de Bariloche y General Roca, en Río Negro, el departamento de Rawson, Chubut, y la ciudad de Córdoba y su aglomerado urbano. El aislamiento social y preventivo ha dejado de ser obligatoria, según los artículos 2 y 3 de ese decreto 520, en todas las provincias en las que se verifiquen los siguientes parámetros epidemiológicos y sanitarios. Que yo estoy haciendo un repaso de esto porque es importante recordar estas circunstancias para luego abordar la problemática penal que podrían generar estas circunstancias que acabo de señalar. ¿Cuáles son esos siguientes parámetros que se deben reunir para que el aislamiento social y preventivo deje de ser obligatorio? En primer lugar, las provincias o los departamentos o lugares territoriales respectivos deben contar con un sistema de salud con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria. No debe existir circulación comunitaria del virus, o muy poca, y que el tiempo de duplicación de casos confirmados de este virus no sea inferior a 15 días. No será necesario cumplimentar este requisito, dice este decreto, si por la escasa o nula cantidad de casos no puede realizarse el mencionado cálculo. También se establece el distanciamiento como otra realidad excepcional, el distanciamiento social, preventivo y obligatorio en todas las provincias en las que se haya dado cumplimiento a las exigencias o condiciones que acabo de mencionar. Quedando alcanzadas todas las regiones o provincias o departamentos que están enumeradas en el artículo 3 del decreto, que no las voy a mencionar ahora porque son muchas, son más de 18, entre las que está mi provincia, Corrientes. Este aislamiento social preventivo y obligatorio tiene una duración hasta el 28 de junio de 2020 inclusive. Para las provincias que no den cumplimiento a estas exigencias que yo mencioné hace un ratito, sigue rigiendo el aislamiento social preventivo y obligatorio del artículo 10 del decreto 520 y todas las sanciones administrativas y penales que están previstas o que fueron ya previstas en aquel primer decreto 297 de 20 de marzo. Esto que yo acabo de reseñar es el marco normativo social y sanitario que rige en la actualidad en la Argentina. Entonces, frente a este marco, frente a este escenario, nos tenemos que preguntar, me parece a mí, en las provincias que rige el distanciamiento obligatorio, como Corrientes, por ejemplo, ¿se aplican igualmente las mismas normas penales, aquellas previstas en el decreto 297, para la violación de la cuarentena, si alguna persona incumple alguna de las reglas de conducta establecidas para el distanciamiento obligatorio o preventivo? Recordemos cuáles son esas reglas de conducta que están establecidas en el nuevo decreto 520, el anterior de la Presidencia de la Nación. El artículo 4 de este decreto dice límites a la circulación. Queda prohibida la circulación de las personas alcanzadas por la medida de distanciamiento social, preventivo y obligatoria dispuesta por el artículo 2 de este decreto, por fuera del límite del departamento o partido donde residan. Está prohibida la salida del lugar jurisdiccional o territorial de nuestra residencia. Por ejemplo, en Corrientes, capital, no podemos salir de esta capital sin estar o tener el permiso que nos habilita a esa circulación. El artículo 5 establece reglas de conductas generales, que ya a mí me parece que son más que reglas de conducta, son sugerencias, porque esto no puede generar ningún tipo de sanción, me parece a mí en principio. Veamos cuáles son. Mantener una distancia mínima de 2 metros entre personas. Utilizar tapabocas, higienizar las manos, toser con el pliegue del codo, desinfectar superficies, ventilar ambientes, etcétera, etcétera.
A mí me parece que estas reglas de conductas no pueden generar una sanción, ni siquiera, no sé, tal vez de carácter administrativo, pero nunca una sanción penal. Veamos qué pasa. También hay normas para actividades deportivas, artísticas y sociales y sus respectivos protocolos. Siempre se van a poder realizar estas actividades siempre que no impliquen una concurrencia superior a 10 personas. Y el distanciamiento social en lugares cerrados se debe limitar también a determinada ocupación de espacios. Una persona cada 2 metros y 25 centímetros cuadrados de espacio circulante. Es complicado todo esto, ¿no? Lograr, digamos, uniformar y que se respete todo esto exactamente así, con precisión de relojería, va a ser muy difícil. Por lo tanto, también va a ser muy complicado analizar, abordar la problemática del derecho penal en estas circunstancias. ¿Cuáles son las actividades prohibidas durante el distanciamiento social preventivo y obligatorio? El decreto dice que quedan prohibidas las siguientes actividades: realización de eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, con una concurrencia no mayor a 10 personas. La práctica de cualquier deporte donde participen más de 10 personas. También, digamos, están prohibidas. Los cines, teatros, clubes, servicio público de transporte de pasajeros, interurbano, etcétera, el turismo, etcétera, etcétera. Bien, supongamos que en las provincias en las que se habilitó la circulación de personas, como Corrientes, por ejemplo, y se han cumplido con todas las exigencias o con todas las condiciones requeridas por este decreto 520, con todas sus prevenciones, con todas las observaciones, ¿son de aplicación las normas penales en cuestión? Es decir, el artículo 202 y 205 del Código Penal, que tanta difusión y tanta polémica generó en la Argentina. Yo creo que antes de dar una respuesta a este interrogante hay que aclarar una cosa. El Código Penal sigue estando en vigencia, haya o no haya cuarentena, haya o no haya distanciamiento social obligatorio. Cualquiera sea la situación epidemiológica o sanitaria en el país, el Código Penal sigue teniendo vigencia. Es una norma de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional. De manera que si una persona infectada del virus circula por la vía pública, en un lugar habilitado para circular, sabiendo que padece la enfermedad y con la intención de propagarla o transmitirla o diseminarla públicamente, sin ninguna duda que cometerá el delito previsto en el artículo 202 del Código Penal, que es la propagación de una enfermedad infectocontagiosa y peligrosa para las personas. En un ratito veremos brevemente, haremos un análisis breve de esta figura. El problema en realidad no es este. El problema que se presenta en los otros casos de incumplimiento de medidas administrativas en lugares habilitados para circular. Es decir, que no se incumplan esas reglas de conductas o esas medidas administrativas a que hice referencia anteriormente. ¿Cuál debería ser una respuesta en principio? Sí, son aplicables las normas penales en cuestión. Porque indudablemente en estos casos también se presenta un incumplimiento de una medida administrativa dispuesta por la autoridad competente o la autoridad de aplicación, que es lo que exige el tipo de injusto previsto en el artículo 205 del Código Penal. Ahora, tendríamos que preguntar frente a esta lacónica respuesta, ¿cualquiera de estas situaciones dan lugar a la aplicación del Código Penal? Incumplir el metraje de distanciamiento, no lavarse las manos con frecuencia, no toser en el pliegue del codo, salir de la jurisdicción sin el permiso habilitante. ¿Debe aplicarse en estas situaciones el Código Penal? ¿No sería suficiente con una sanción administrativa o con una advertencia policial, supongamos? Recordemos que para poder abordar esta problemática, que parece sencilla, pero no es tan fácil, recordemos que lo que está en juego en toda esta cuestión que estamos analizando, en este tipo de infracciones, es la salud pública como bien jurídico a proteger. Es decir, un interés que se debe poner en peligro con la realización de alguna de estas conductas.
o con la omisión de cumplimiento de alguna de estas conductas, para que se active precisamente el derecho penal. El problema que se puede presentar en estos casos es que el delito previsto en el artículo 205 del Código Penal, a que hice referencia recién, es un delito de peligro abstracto y por lo tanto no requiere, por sus propias características normativas y ontológicas, de ningún peligro a ningún bien jurídico para que este tipo de delitos se concreten o se perfeccionen. Este es el problema que se presenta con estos delitos. Si no existe ningún peligro de contagio, no debería castigarse una conducta contra la salud pública. Sin embargo, el Código Penal al parecer las castiga, en principio. Nosotros entendemos que el análisis del bien jurídico es esencial en todo discurso jurídico penal, en el que se pretenda el estudio, el análisis, el abordaje de un determinado tipo de injusto. Sin la presencia de un objeto de protección que por su significación social demande la garantía de una conminación penal, es decir, de una pena del derecho penal, este derecho penal carecería de sentido como orden jurídico de valor y como medio de control social. El derecho penal solo puede tener competencia para proteger un bien jurídico que el legislador de antemano ha evaluado y cualificado como un bien jurídico necesitado y merecedor de protección penal. De aquí la importancia que adquiere el bien jurídico en todo análisis de una figura delictiva. Yo recuerdo que en los estudios de doctorado en la Universidad de Sevilla, el profesor Polaino Navarrete siempre solía repetir cuando analizaba la problemática del bien jurídico, él decía que destacar el valor del bien jurídico en derecho penal constituye una tarea obvia, pero en todo caso, decía don Miguel, ineludible. Es una frase magnífica que nos dice todo, nos esclarece todo, toda la cuestión que estamos analizando muy brevemente, a vuelo de pájaro, ¿no? El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos representa no solo un límite al poder penal del Estado, sino también un camino muy eficaz para una correcta tarea político-criminal, sino que también implica, mejor dicho, un presupuesto básico imprescindible para la justificación normativa del sistema penal. De manera tal que este principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, ¿qué garantiza? Garantiza la vigencia del principio de proporcionalidad. No todas las figuras, no todas las conductas tienen que tener la misma pena. Y además constituye la base fundamentadora del delito. La determinación del bien jurídico tutelado, decía el profesor Soler, es la mejor guía para la correcta interpretación de la ley. Ahora bien, el bien jurídico, ustedes saben, no pertenece al tipo de injusto, no es un elemento del delito, pero sí tiene con la figura, con el tipo penal, una relación muy estrecha, puesto que una acción o una omisión que no lesione o ponga en peligro un bien jurídico carecería de importancia para el derecho penal. Por eso es importante no solo la dicción del tipo penal, es decir, la descripción, la letra de la ley, sino también la naturaleza del bien jurídico que esa ley ha predispuesto de antemano proteger. Son los dos elementos, la dicción y la naturaleza del bien jurídico, los dos elementos relevantes para una correcta interpretación de la figura penal. Ahora, volviendo unos pasos atrás, formalmente el incumplimiento de alguna de las exigencias establecidas en estas normativas, por ejemplo, de estas medidas administrativas dispuestas por la autoridad competente, haría incurrir a la persona incumplidora, digamos así, en esta infracción. De manera tal que, ¿cómo se podría solucionar esa aparente arbitrariedad? Tan leves y pequeños comportamientos no pueden generar un castigo penal. Y la solución sería la correcta interpretación judicial respecto del bien jurídico, precisamente. Y esa interpretación correcta
proporcional, adecuada, nos daría la solución más justa, a mi modo de ver, para estos casos. Veamos rápidamente el delito del artículo 202 del Código Penal, que es el delito de propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. Este es un delito que requiere, y lo trato de nuevo, que ya lo hablé en otros momentos, en otras oportunidades, pero lo trato de nuevo brevemente porque hay otras cuestiones que no las analicé en aquella oportunidad y las quiero rescatar en este momento. Este es un delito que requiere como presupuesto del tipo objetivo una persona que ha contraído o que padece una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas, no para cualquier ser vivo, para las personas. Y la propaga, difunde, transmite, disemina, esparce el virus, la enfermedad, por cualquier medio posible. En el caso que nos ocupa en este momento, la transmisión del virus COVID-19, evidentemente se sabe muy poco, todos los días se sabe un poco más, pero no lo suficiente, sobre sus causas y su tratamiento. Pero sí se sabe, los hechos lo dicen claramente, que es una enfermedad sumamente peligrosa y contagiosa para las personas. Es una enfermedad que por las características que tiene, estará siempre en el radio de acción del delito del artículo 202 del Código Penal que estamos analizando. En el ámbito de la dogmática penal se discute si estamos, al analizar este delito, frente a un delito de peligro concreto o de peligro abstracto. Algunos piensan que es un delito de resultado, que yo creo que incorrectamente, pero dejemos esa cuestión para otro momento. En mi opinión, se trata de un delito de peligro concreto, pues el tipo penal no exige que se produzca el contagio de la enfermedad en otra persona, sino que es suficiente con la propagación, es decir, con la sola realización de la conducta descrita en la figura, la cual, por sus propias características expansivas, conlleva un peligro real de contagio a otras personas. Esto es, retomando lo que dijimos anteriormente, un peligro real y determinado al bien jurídico protegido, a la salud pública. Un enfermo del virus COVID-19 circulando por la vía pública es potencialmente un agente transmisor directo de la enfermedad, aunque no produzca contagio alguno. Si se circula enfermo, se perfecciona un riesgo, un peligro serio de propagación de la enfermedad. Y si se propaga, hay un peligro real de contagio. En caso contrario, no. Por lo tanto, es un delito con las características que estoy analizando. Si entendiéramos que se trata de un delito de peligro abstracto, que son aquellos delitos que, pese a la denominación que tienen o a cómo se los conoce, no acarrean peligro alguno para el bien jurídico protegido, salud pública, ni tampoco para un bien jurídico individual, que sería, digamos, la salud de alguna persona en particular, sino que se trata de un peligro que ya lo presupone de antemano el legislador, que existe aunque no exista. Es un peligro meramente estadístico, en suma, vuelvo a repetir, un peligro que no existe. Y si dijéramos que es un delito de estas características, deberíamos sostener que el delito queda consumado ya cuando la persona contrajo la enfermedad. Y eso implicaría una anticipación absolutamente inadmisible de la perfección del tipo de injusto, inadmisible en derecho penal. Es decir, el sujeto ya estaría incurso en el delito que estamos analizando solo por haber contraído la enfermedad peligrosa y contagiosa, sin que haya realizado ninguna conducta tendiente a su propagación. Por eso insistimos que se trata de un delito de peligro concreto, de pura actividad que se perfecciona cuando se realiza la acción de propagación de la enfermedad infecto-contagiosa, aunque no se llegue a contagiar, sin que sea necesario el contagio ni de un número indeterminado de personas, ni siquiera de una persona en particular. El contagio será en estos casos, si se produjere,
una consecuencia extratípica, es decir, que está fuera de la figura, y que el juez, en su caso, deberá tener en cuenta a los fines de la aplicación de la pena. En vez de poner 3, podría poner 4 o 5, ¿no es cierto? Doy como ejemplo, ¿no? Ahora, si derivara la muerte de alguna persona como consecuencia de este contagio, tampoco se tendría que agravar la pena en sí misma, porque esta figura no tiene ninguna agravante, ninguna circunstancia que la agrave, que aumente su pena. De manera tal que la punición se debería contar o contabilizar en función de la teoría del concurso de delitos, que en este caso sería un concurso real de infracciones. Y con eso se establecería la pena que corresponda para cada caso en concreto. Es un delito desde el punto de vista subjetivo, un delito doloso, intencional, de dolo directo, que algunos que digamos dicen que es admisible también el dolo eventual, es decir, cuando el sujeto sospecha que tiene la enfermedad y frente a esa sospecha le es indiferente que la tenga o no, sale y contagia, ¿no? O propaga, mejor dicho, la enfermedad. Ahora, lo que sí se debe dejar en claro y se debe estar seguro que este tipo de delitos desde el punto de vista subjetivo no requieren un elemento subjetivo del tipo distinto del dolo propio del delito. Es decir, que no requiere que el sujeto propague la enfermedad y además quiera contagiar, es decir, quiera la propagación más el contagio. Es suficiente con el dolo propio del delito, que se queda en la acción de propagar, diseminar el virus, aun cuando quiera contagiar, pero ya no es necesario el tipo, esta finalidad última, ultraintencional. Ahora bien, digamos, preguntemos qué sucede en ciertos casos en los que el sujeto padece de ignorancia o error. Por ejemplo, si el sujeto enfermo de coronavirus, por falta de información, por ignorancia, equivocación, creencia errónea, etcétera, no sabe que está enfermo, cree que está sano, o que la enfermedad que tiene no es coronavirus, o que se trata de una enfermedad que él cree que no es contagiosa y peligrosa para las personas, quebranta, en esas condiciones, quebranta o viola su obligación de aislamiento obligatorio y se produce la propagación de la misma. ¿Qué pasa aquí? En estos casos, que son posibles en la vida real, sin ninguna duda, son situaciones que en derecho penal se denominan error excusable. Es decir, casos en los que la consecuencia implica un desplazamiento del dolo o hacia la impunidad o hacia la forma imprudente o culposa de la figura. Con otros términos, la exclusión del dolo del delito, si es inevitable, acarrea la imposibilidad de comisión de los delitos en cuestión. Pero si ese error es evitable, hace desaparecer el delito doloso, que es el más grave, dejando subsistente el delito culposo, que es el menos grave. Me explico de otra manera, para que se entienda mejor. Para que el sujeto que ha violado la cuarentena y propagado la enfermedad, para que esté incurso en alguno de estos delitos que he mencionado, debe actuar dolosamente, es decir, en forma intencional. Debe saber que padece la enfermedad peligrosa y contagiosa, e igualmente tener conciencia de que está circulando por la vía pública y tener la voluntad de realizar esas conductas. Es decir, quiere abandonar la cuarentena y quiere propagar la enfermedad. No quiere contagiar, aun cuando lo quiera, aunque persiga esa finalidad. Inclusive puede tratarse de una persona, como en estos momentos, por ejemplo, que esté dentro del radio jurisdiccional de los lugares que están habilitados para circular. Y pese a esto puede cometer el delito. Si está enferma del virus, circula y lo propaga. Pone en peligro de lesión el bien jurídico, salud pública. Y esto es porque la cuarentena de ningún modo es un presupuesto del delito que estamos examinando, del delito de propagación de una enfermedad contagiosa y peligrosa para las personas. De manera tal que si se dan todos estos elementos, decimos que el sujeto actúa dolosamente. Entonces no queda más remedio que decir el sujeto cometió el delito doloso en cuestión. Ahora,
Si está en un error sobre alguno de estos elementos, es decir, el sujeto no sabe lo que hace, como en los ejemplos que dimos anteriormente, entonces el derecho tiene una solución para estos casos, desde una doble perspectiva, se bifurca hacia ambos lados. Si ese error que padece el sujeto es inevitable, es decir, si no podía ser evitado aún empleando la diligencia normal, o si se encontraba en una situación en la que cualquier persona pudo haber incurrido en ese error, entonces el efecto es una limpieza total de la delictuosidad. El sujeto es impune, no comete el delito. Ahora, si el error es evitable, es decir, por ejemplo, bien pudo haberlo evitado empleando una diligencia normal, informándose adecuadamente, actuado con cautela, adoptado las medidas apropiadas para estar en lo cierto y no equivocarse, hace que esa equivocación provenga de su propia culpa, de su propia imprudencia. Por lo tanto, esto hace, como se convierte en un hecho imprudente, hace desaparecer la intención, es decir, el dolo propio del delito, pero deja subsistente la culpa. Porque en esta situación el sujeto claramente ha demostrado ser un imprudente. Y como esta figura, además de tener un tipo doloso, también tiene un tipo culposo, que está en el artículo 203 del Código Penal, el sujeto cometería este último delito. Esta clase de error se conoce en el ámbito de la penalística, del derecho penal, como error de tipo. El error sobre las circunstancias típicas de la figura penal. Pero hay otra forma de errar que se conoce como error de prohibición, que sucede cuando, por ejemplo, el sujeto cree que lo que está haciendo no está prohibido o que puede hacerlo sin problemas. O bien cuando realiza una conducta que cree que está justificada, es decir, que no está castigada por el derecho. En estos casos también el derecho tiene una solución de doble tramo, digamos, de doble paso, como todo error. Si es inevitable, conduce a la impunidad. No será responsable penalmente, el sujeto no será castigado. Pero si pudo haberlo evitado, el sujeto no sale limpio de la situación, sino que se da una hipótesis de culpabilidad atenuada que corresponderá al juez en cada caso concreto morigerar o contabilizar la pena que corresponda. Bueno, dicho todo esto, pasemos a un punto que a mí me parece novedoso y que puede ser interesante para ustedes. Y es una cuestión compleja, ¿no?, que podría presentarse con estos casos que conocemos como casos de pacientes asintomáticos o presintomáticos. Quienes son, según algunas opiniones científicas, aquellas personas infectadas, pero no desarrollan la enfermedad, no tienen síntomas y consecuentemente pueden transmitir la enfermedad a otras personas. Esto, que es así en términos generales, es verdad también que ya las autoridades sanitarias en el mundo han empezado a, digamos, como toda, digamos, cuestión novedosa, han empezado a buscar las diferencias entre los asintomáticos y los presintomáticos. Los asintomáticos serían aquellos que no llegan a desarrollar la enfermedad, pero pueden transmitirla, mientras que los presintomáticos la transmiten antes de haber desarrollado los síntomas. Esto al derecho penal no le interesa mucho, pero sí a la ciencia médica, biológica, etc., ¿no? Pero el problema está que estamos frente a una situación compleja, novedosa, extraña para el derecho penal, que tiene que buscar una solución, porque da la sensación que estos pacientes con estas características no tienen síntomas de la enfermedad. Por lo tanto, es muy probable que se trate de un paciente que no sepa que está infectado, que está enfermo, pero puede ser un agente transmisor. Por lo tanto, si esto es así, es muy probable que la situación jurídico-penal de este paciente deba discutirse en el ámbito de la teoría del error, con el análisis y observaciones que hicimos hace un rato. Si esta persona, el paciente con estas características, si no sabe que está enfermo porque no tiene síntoma alguno de la enfermedad, entonces tampoco sabe que es un agente transmisor. Y si no sabe o desconoce su situación de paciente asintomático, no todo el mundo es asintomático,
transmisor de la enfermedad no puede actuar dolosamente. Por lo tanto, no podría nunca cometer el delito que estamos comentando. Con esto yo creo que podemos dar por finalizada estas breves referencias relacionadas con este delito y algunas otras cuestiones que pude abordar así muy rápidamente. Ahora, les decía que la otra cuestión que a mí me interesaba analizar, y lo haré también muy rápidamente, es aquella que tiene referencia a publicaciones que hemos recibido por los distintos medios de comunicación sobre algunas noticias impactantes, no solo impactantes, sino también a mi juicio preocupantes, sobre la crisis sanitaria que en el mundo ha generado el coronavirus, sobre todo en países, ¿se acuerdan ustedes? Como Italia, España, Estados Unidos, ahora Brasil y un poco Argentina, en el Gran Buenos Aires y en Capital Federal. Y el problema con es acá, que según estas noticias, el sistema sanitario en aquellos países extranjeros a que hice mención, el sistema sanitario estaba en aquellos momentos colapsado. Y como consecuencia de este colapso sanitario, estaba sobrepasada la capacidad de atención médica a cientos de pacientes afectados de este virus. Entonces los médicos tenían o tienen que decidir a quiénes prestar la asistencia médica y a quiénes no. O lo que es lo mismo, tienen que tomar la decisión de a quién dejar vivir y a quién dejar morir. Y esta decisión, por lo general, según estas noticias, se inclinaba o se inclina hacia las personas más jóvenes. Pero los mayores de cierta edad y ancianos, y peor aún estos últimos, si han ingresado al sistema sanitario padeciendo otras patologías, son los que corren el mayor riesgo de morir por falta de atención médica. Se decide por la edad y por las condiciones de salud. Los pacientes muy ancianos, dicen estas noticias, con otras enfermedades graves no se intuban. Dicen los médicos, tenemos que decidir no salvar a pacientes que 6 meses atrás habrían sido salvados. Y esto produce situaciones difíciles de entender y de analizar desde el punto de vista jurídico penal. Incluso hasta se podría uno preguntar, ¿no es esto una nueva forma de eutanasia? Y si nos preguntáramos esto último, yo pienso que la respuesta, adelantando opinión, es no. Desde un punto de vista normativo, nunca una situación de este tipo podría ser similar o podría ser una forma de eutanasia. Podría hablarse de homicidio o de otras situaciones, pero nunca podría configurar una conducta eutanásica. ¿Y esto por qué? Porque la eutanasia requiere siempre, en todos los casos, el consentimiento del paciente. Es un elemento imprescindible del propio concepto de eutanasia. La eutanasia, recordemos, es aquella conducta por medio de la cual se procura la muerte de otra persona que se encuentra afectada de una enfermedad grave, terminal y dolorosa. A su requerimiento, consentimiento, y en su interés, guiada por un sentimiento de piedad altruista o generoso. Yo no voy a incursionar ni a discutir qué se debe hacer en estos casos, si se debe legalizar o no la eutanasia directa, auxiliar, etc. Si alguien tiene interés puede ver un artículo que yo escribí ya hace un tiempo en homenaje al profesor Sebastián Soler en un libro colectivo, Reflexiones sobre la eutanasia, que se publicó por la editorial Advocatus de la ciudad de Córdoba en el año 2006. Los que tengan interés pueden acudir a esas reflexiones y van a ver cuáles son mis opiniones al respecto. Entonces la situación que describen estos médicos en los países que mencioné y que se puede dar en Argentina, ojo, se puede dar en Argentina, es precisamente lo contrario a la eutanasia. Los pacientes que están condenados a morir por ancianidad, porque le queda poca vida, por padecer una enfermedad que lo llevará inexorable a la muerte,
por colapso del sistema sanitario, etcétera, dejan de tener asistencia médica. Y este es el problema que hay que dilucidar, explicar, justificarlo de alguna manera, sin entrar a considerar, a mi juicio, el problema ético o bioético que esta situación plantea. En la Argentina están en vigencia, tenemos un marco normativo para estas situaciones y los voy a repasar muy rápidamente. La Ley 17.132 de ejercicio de la medicina y su decreto reglamentario 6216 del año 67. La Ley 26.529, reformada por la 26.742 del derecho del paciente, también conocida como Ley de Muerte Digna. La Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y el Código Civil y Comercial de la Nación, que también habla todas estas normativas, y este último hablan del consentimiento informado del paciente, un consentimiento que en todas estas situaciones es indispensable prestarlo. Es que se refiere a la autonomía de la voluntad del paciente. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos. Pero el consentimiento del paciente es indispensable en la actuación médica de que se trate. El médico que no cumple con estos presupuestos establecidos en este marco normativo que muy rápidamente mencioné, podría tener sanciones civiles, penales y administrativas. Si cumple con todas las condiciones que establecen estas normas, no estaría en curso en ningún tipo de infracción. Ahora, el problema que nos debe preocupar, y con esto voy terminando, reside, como les decía, en determinar qué se hace en estos casos. ¿Qué se hace con los médicos de cualquier nacionalidad y en cualquier país que actúen de esta manera o que tengan que tomar este tipo de decisiones? Y no quieren, sin ninguna duda, que ningún paciente se muera por coronavirus o por cualquier otra enfermedad, pero no tienen otra alternativa por el colapso total del sistema sanitario. Otro camino que optar, no tienen otro camino que optar por la vida o por la muerte de otro ser humano. Esta es la gran pregunta que yo creo que alguna vez la vamos a tener que responder. Muchas gracias.